Yo creo que hay muchos adultos que buscan guía respecto a cómo llevar su relación con sus hijos cuando son adultos. Luchan por hacer lo mejor que pueden, de verdad lo intentan ser buenos papás, pero también yo he visto que hay pocos recursos bíblicos para poder hacerlo. A comparación de lo que hay para los primeros años de la crianza, sí es muy poco el material que tú puedes llegar a encontrar para decir, ok, yo necesito guía para saber cómo llevar esto con mis hijos adultos. Hay poquito material, muy poquito. Ahora, déjenme decirles algo y preguntarles algo. ¿Ustedes recuerdan algún versículo en la Biblia donde directamente se instruye cómo llevarnos y cómo llevar una relación con nuestros hijos adultos? ¿Pueden recordar alguno? Yo tampoco. Yo tampoco. De veras, es difícil a veces. Sin embargo, nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras. Y la Biblia sí nos enseña cómo poder sobrellevar la relación con nuestros hijos adultos. Déjenme decirles cómo está esto, y esto es bien importante porque en la relación con nuestros hijos, como en muchas otras cosas, la Biblia no da instrucciones directas, pero la Biblia sí nos enseña cómo podemos lidiar con esas cosas. Mira, segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente, escucha. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Entonces la Biblia sí es suficiente para poder decirnos cómo sobrellevar nuestra paternidad, especialmente en la edad adulta. Déjame te explico cómo se hace. O sea, la Biblia no te da un mandamiento específico, pero sí la Biblia te da principios que te ayudan a crear un marco para que tú sepas dónde moverte. Uh-huh. Por ejemplo, la Biblia no habla de las redes sociales. Uh-huh. Nunca lo va a hacer, ni de fumar, ni nada de eso. Pero la Biblia sí habla de dominio propio y de pureza y de cómo usar el tiempo. Respecto a la pureza, dice la carta de los Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna en ello, si hay algo que es digno de alabanza, en esto piensen. Y eso puede regular mucho lo que yo veo en internet, donde yo hago clic. ¿Verdad que sí? Mi algoritmo sería diferente si yo lo pondría, si lo enmarcara con esto, ¿verdad? Por ejemplo, respecto al tiempo, la Biblia dice ahí en Efesios 5:15, me parece que es el 15, déjenme ver, Efesios 5:15, sí, miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. En ese sentido, la Biblia sí nos instruye cómo usar nuestras redes sociales, ¿verdad? No nos dice literalmente cómo, pero te dice que aproveches bien el tiempo. Y eso cambia o debería de cambiar nuestra manera de usar las redes, ¿verdad? Respecto al dominio propio, la Biblia nos enseña en Gálatas 5 del 22 al 23 que el dominio propio es un fruto del Espíritu, pero Proverbios 25-28, escucha esto, también nos enseña del dominio propio y dice lo siguiente, Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sin ningún tipo de protección, sin nada que te guarde, sin nada que te cuide. Uh-huh. Entonces, la Biblia no te dice cómo usar tus redes, pero sí te dice cómo usarlas, ¿verdad? Te da cosas que te ayudan a crear ese marco para que tú te puedas mover ahí. Entonces, de esta misma manera, aunque la Biblia no nos dice exactamente cómo criar a nuestros hijos adultos o cómo debe de ser todo en casa, sí nos da principios que nosotros podemos usar para enmarcar nuestra relación con nuestros hijos adultos. ¿Ok? Antes de seguir avanzando, yo quiero decirte esto. De verdad, la palabra de Dios es suficiente. De verdad, de verdad. Esta convicción, por favor, tómala para tu propio corazón. Llena tu mente de la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, porque de verdad la palabra de Dios es suficiente. Hace al hombre de Dios enteramente preparado,
no para una obra, para toda buena obra. Todos nosotros, como los que somos padres, debemos tomar la decisión de qué es lo que va a guiar nuestra paternidad. Si va a ser mi intelecto, mi prudencia, mi propio corazón, la psicología, la cultura, ¿qué es lo que va a guiar mi paternidad? Porque nuestra paternidad, lo quieras o no, siempre va a ser guiada por algo, aunque tú no te des cuenta. Pueden ser tus emociones, pueden ser tus ideas, pero siempre la va a guiar algo. Entonces todos nosotros tenemos que tomar la decisión de qué es lo que va a guiar mi paternidad. En ese sentido, pues qué mejor que la palabra del Dios, que es completamente santo, completamente justo, que es todo sabio, que es fiel a su propia palabra. Toma esta convicción de que la palabra de Dios es suficiente para ti. Tómala y abrázala. Entonces, comencemos a ver lo que la palabra de Dios dice, ¿sale? Miren, ahí está básicamente cómo se ve la relación padre-hijo en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el papel de los hijos, ¿ok? Ya lo hemos estudiado anteriormente. Y aquí está el de los padres. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ese es el papel de los padres. Y esta es la manera en la que se ve el sometimiento unos a otros, como dice Efesios 5:21, ¿verdad? Los padres se someten a los hijos, no los obedecen. Eso no significa que los hijos son la autoridad, pero sí no lo abusan de ellos, no los exasperan, no los molestan, no los llevan al extremo de que estén así ya queriendo huir de casa porque sus papás están ahí encima de ellos todo el tiempo. ¿Y cuál es el papel de los hijos? Es el más fácil de toda la familia: obedecer y honrar a sus padres. Y ya. ¿Ok? Entonces, ahí está. Críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, dicen los padres. Obedezcan y honren a los hijos. Ahora, cualquier familia puede beneficiarse de este mandamiento. Cualquier familia, de veras. Pero ustedes deben de entender que este mandamiento fue dado especialmente a los cristianos. La carta a los Efesios es para una iglesia, no es para todo el mundo. El apóstol Pablo la escribió para los cristianos de Éfeso. ¿Ok? Entonces, este mandamiento solo es para aquellos que poseen al Espíritu Santo en su corazón, aquellos que han sido comprados por la sangre del Señor Jesús, que han sido lavados por la sangre del Señor Jesús. Cristianos, los cristianos de Éfeso. Y ahora, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, ustedes y yo. ¿Ok? Entonces, esto es para la iglesia. A ellos se les ordena vivir así, pero por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo también, no solamente se nos ordena vivir así, sino que ahora podemos vivir así, de la manera en la que Dios nos ha ordenado. Entonces, por favor, toma esperanza de esto. Si tú eres un papá cristiano, puedes vivir así, y si tú eres un hijo cristiano, también puedes vivir así. No solamente debes, puedes. Y eso es algo maravilloso, que a veces pensamos que las relaciones ya están tan gastadas que no se pueden arreglar, pero Dios puede arreglar todas esas cosas. Entonces, eso es el primer principio que yo quiero que nosotros veamos al tratar con cómo llevar la relación con nuestros hijos adultos. Esa es la relación de padres e hijos. Siempre es así. ¿Ok? Cuando los hijos se casan, es un poquito diferente porque ahora ya dejan a su padre y a su madre y se unen a su esposo. ¿Ok? En ese sentido ya no están sobre la autoridad de los padres, pero el mandamiento de honrar al papá y a la mamá siempre está, aunque estemos casados. ¿Ok? Y el mandamiento de no provocar a ira a nuestros hijos siempre está, estén casados ellos o no. ¿Ok? Entonces, estos siempre están. Segundo, fíjate lo que la Biblia dice respecto a los papás en el versículo 4. Ese segundo principio dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Ahora bien, basados en Efesios 6, del 1 al 4, yo quiero que notes
que el deber de los padres es criar a sus hijos, ¿ok? Criarlos de cierta manera, en la disciplina y en la amonestación del Señor, pero ellos deben criarlos, ¿ok? Ok, bien. La palabra criar, así como se usó en el original, tiene que ver con llevarlos hasta la madurez. O sea, hay un punto en el que la crianza se acaba. La crianza no es eterna, ¿ok? De hecho, en la ganadería también se usa ese término, ¿sabían? Que crían animales. Ujú. No les enseñan a sentarse a la mesa. ¿Qué hacen con la cría de animales? Los alimentan y los alimentan para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta Navidad. ¿Verdad que sí? O sea, tú lo crías hasta que llega el día de disfrutar del fruto de tu trabajo. ¿Estamos bien? En ese sentido, la crianza con los hijos tampoco es eterna. La idea es cuidar y alimentar a nuestros hijos de modo que ellos principalmente, espiritualmente, puedan ser independientes, amando al Señor por ellos mismos y siguiendo al Señor por ellos mismos, pero también puedan ser independientes emocionalmente y físicamente. Yo creo que no les estoy compartiendo absolutamente nada nuevo. Tal vez lo que yo quisiera subrayar aquí con marcatextos y resaltarlo es que antes de comenzar a pensar en ok, a ver, ¿cómo le hago con mi hijo que ahorita vive conmigo y que nos estamos peleando? No, espérate. Primero, considera que los padres tienen que soltar a sus hijos. La crianza no es eterna, no es la idea de Dios que los hijos permanezcan con sus papás para siempre. Los tienes que criar para que se vayan y sean independientes. Eso es difícil, pienso yo. Todavía no me toca. Pero yo creo que los padres tienen dificultades cuando los hijos crecen en soltarlos, especialmente cuando los hijos toman decisiones que no son correctas, cuando abandonan las cosas que nosotros les enseñamos, cuando los hijos abandonan la fe de sus padres. Es complejo soltar a los hijos cuando ellos están teniendo una vida que tú digas, pues que no es la que tú hubieras escogido para ellos. Y tú quieres ayudarlos y corregirlos y guiarlos y decirles y hacer y todo. Pero no. Nosotros tenemos que entender, los que tenemos hijos pequeños, que estamos criando a nuestros hijos para que se vayan. Y los que tienen hijos grandes como ustedes, que eventualmente nosotros tenemos que prepararlos lo mejor posible para que ellos puedan vivir por ellos mismos, sin que nos necesiten. La nueva relación que hay con los hijos adultos, de adulto a adulto, a la que nosotros tenemos, que tenemos hijos chiquitos con nuestros niños, pues sí debe de ser diferente. Y debe de ser diferente porque en este proceso que estamos intentando llevar los padres con nuestros hijos, de llevarlos hacia la madurez, pues ellos ya han madurado algo. Tal vez no todo lo que nos gustaría, tal vez no como nosotros nos gustaría, pero ya han madurado. Entonces no podemos tratarlos como niños de 2 años o de 3, ni como adolescentes siquiera, porque ya son adultos. Entonces no podemos controlar todo, todos los días como lo hacíamos cuando dependían enteramente de nosotros. Ya no podemos hacer eso. Esta es quizás una de las cosas más difíciles que los padres tienen que hacer, soltar a sus hijos. Y puede ser desordenado, puede ser tal vez doloroso, puede ser frustrante a veces. A veces a veces no quisiéramos, pero Dios nos pidió criar a nuestros hijos. La crianza no es eterna. Entonces, mira, yo no sé cómo son las circunstancias de todos los días en la casa de todos. Sé cosas. Pero quiero decirte lo que sí sé. Que Cristo siempre es la ayuda de su pueblo. Siempre es la ayuda y la guía de su pueblo. Trae esto a tu corazón constantemente. Tráelo. Tráelo porque, mira, si Cristo
ha hecho tanto por ti antes de ser cristiano, como les dije hace ratito, ¿cuánto más ahora? Piensa, por favor, en todo lo que implicó que Él viniera a nacer humillado en un pesebre. Todo lo que significó para Él someterse a una vida humana, despojarse de su gloria, ser humillado, morir, resucitar por tu bien. Y toma ánimo de eso. Porque eso lo hizo aun cuando tú no lo buscaste ni lo amaste. Entonces, no es Él ahora que lo conoces y que es tu Padre mucho más digno de confianza. No Él es más digno de que tú lo sigas y confíes en lo que Él te ha dicho. Entonces, síguelo. Trae a tu mente y a tu corazón estas cosas porque son bien necesarias. A veces yo siento más que con los hijos. Puede que no tengamos dinero para pagar el internet y no nos preocupe el internet, no pasa nada. Pero cuando algo no va como nosotros quisiéramos con nuestros hijos, es pesado para nuestro corazón. Y a veces soltar es duro. Eso es lo que yo creo que debemos de aprender respecto a la crianza. Quiero leerte una oración de un padre que escribió un libro sobre hijos adultos. Y escúchala, por favor, tal vez te ayude, ¿sale? Dios, yo te entrego a mis hijos. Los entrego a tu cuidado y a tu vigilancia. Dame valor para soltarlos a medida que avanzan, a veces aunque lentamente, hacia una adultez responsable. Dame discernimiento para saber cuándo intervenir con cuidado y autocontrol para hacerlo solo cuando sea absolutamente necesario. Es difícil y necesito tu guía y entendimiento. Ayúdame a amar a mis hijos en todas las cosas como tú los haces. Como tú lo haces, perdón, generosamente y con gracia. Y ahí se termina la cita. Para algunos padres podría ser duro orar así. Pero como les dije, Dios nos ha pedido criar a nuestros hijos. Y la crianza no es para siempre. Dios no quiso que tuviéramos a nuestros hijos todo el tiempo con nosotros. Por ahí no va. Por lo menos, no sé ustedes si me pueden decir después, pero el texto no dice eso. Dice que debemos de criarlos, llevarlos hasta la madurez, no más allá de la madurez. Entonces eso es lo primero. Trabaja eso en ti y en tu corazón como papá, porque a veces cuesta. Número 2, esta es otra cosa. Mira, fomenta el cuidado, pero no la dependencia. Mientras tus hijos todavía están contigo, ellos todavía no son completamente maduros, ¿me explico? Todavía les falta. Tal vez les falta ser independientes en lo económico, tal vez en lo físico, tal vez en lo emocional, tal vez en todas ellas, tal vez en lo espiritual. Pero mientras tus hijos están adultos, pues sí, síguelos cuidando, pues siguen estando contigo, siguen necesitando tu ayuda, pero no toda. Recuerda que el propósito de la crianza es que ellos sean independientes en todos los aspectos de su vida. Entonces, ¿cómo le haces para ayudar a tus hijos mientras llegan a la madurez? Pues así, ayudándolos, no haciéndolos dependientes de ti, sino ayudándolos. Algunos papás de verdad tienen las mejores intenciones cuando ayudan a sus hijos y quieren de veras ayudarlos por su bien, pero a veces la cosa no se hace del mejor modo. Esta semana estuve leyendo acerca de un señor y una señora que quisieron ayudar a su hijo cuando se casó y su hijo quería una casa más grande de la que podía pagar en el momento y pues los papás le dieron de sus ahorros para que él pudiera sacar la hipoteca de la casa más grande. Después el hijo ya no podía ni pagar las mensualidades de la hipoteca y ahí tenían todavía que estar los papás ayudándole al hijo a pagar su hipoteca para que él pudiera quedarse con la casa. Y los papás ya grandes, sin ahorros y todavía con la carga de estar pagando por la hipoteca del hijo. Entonces, ¿la intención era buena? Sí. ¿Está mal ayudar? No. Pero especialmente con esas cosas creo que siempre es bueno pensar cómo puedo ayudar de la mejor manera, de la manera que él ya no me necesite después.
Recuerda que Dios te ha encomendado criar a tus hijos. Ese es el rol tuyo. Siempre, 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 y toma consuelo de esto, siempre vas a ser su mamá y siempre vas a ser su papá. Siempre vas a estar ahí para ellos. Siempre. Yo creo que cuando mis hijos crezcan siempre va a pasar lo mismo para mí. Siempre. Pero tenemos que aprender a soltarlos y a dejarlos libres. Eso es la crianza. Dios nos ha pedido que criemos a nuestros hijos. Ese es nuestro objetivo. Y no es saludable ni bueno que los padres tengan que lidiar con las decisiones que sus hijos adultos toman. Puede que si se equivoquen los ayudes. Claro que sí, sin problema. Pero no nos podemos hacer responsables por las decisiones que ellos en su adultez han tomado. No podemos. Entonces, recuerda eso. ¿Sale? Críalos. Y no los hagas dependientes de ti. ¿Cuál es la mejor manera de no hacerlos dependientes de mí para que no me necesiten después? Yo creo que es lo mejor que podríamos hacer. En estas 3 cosas, principalmente espiritualmente, después físicamente y emocionalmente. Pero todas esas cosas. Ahora, número 3. Esta no está en Efesios del 1 al 4, pero sí está en la Biblia. Y es la siguiente. Cuida tu matrimonio. Si tú eres un papá con hijos adultos, de veras, cuida tu matrimonio. En nuestra cultura lo que se nos dice es que no que el esposo es lo más importante, no que la esposa es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Los hijos, ¿no? Y los esposos dicen, mi esposo me puede faltar, pero mis hijos jamás. Mira el modelo de la Biblia. En Efesios 5:21 empieza diciendo, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios, ¿cierto? Y en el 22, ¿de quién empieza hablando? De las casadas. ¿Verdad que sí? Y sigue hablando de las casadas hasta el versículo 25. Y habla de los esposos desde el 25 hasta el 32. Y en el 33 dice, maridos amen a sus mujeres, esposas respeten a sus esposos. ¿Cierto? Son 12 versículos que están hablando del matrimonio. 2 que que le hablan a los hijos sobre cómo deben de ser con sus papás. ¿Y cuántos versículos sobre la paternidad? 1. El 6:4. ¿Qué es a lo que la Biblia le da peso? A tu matrimonio, ¿verdad que sí? Porque tú no eres una sola carne con tus hijos. Ellos no son tu esposa, ellos no son tu esposo. Y yo siento que aquí se aplica el principio de los aviones. Cuando pierde presurización la cabina, salen las máscaras de oxígeno, ¿verdad? ¿Y cuál es la instrucción de las azafatas? Primero tú y después tu chamaco. Porque si no estás bien tú, ¿cómo le vas a ayudar a él? Ustedes necesitan cuidarse primero. Puede que a veces los problemas y las circunstancias con los hijos sean absorbentes y desgastantes, pero precisamente por eso es que se tienen que cuidar entre ustedes para poderse ayudar. Es muy importante para ustedes cuidarse. Ustedes no tienen otra relación con nadie más en la tierra que como con su esposo. Ninguna. Y creo que eso lo intenté dejar claro la última vez que hablamos acerca del matrimonio. Pero, por favor, ten cuidado cuando las circunstancias con los hijos no vayan bien. Porque lo que solemos hacer es centrarnos en los hijos. Hace poquito, de hecho el fin de semana, Sarita y yo nos dimos una pequeña escapada, así medio malos como estamos, porque precisamente hoy cumplimos 9 años de que nos casamos. Entonces fuimos a por un postre y todo, y le decía a Sara cuando estábamos platicando, le preguntaba cosas sobre ella y todo. Digo, es que no, yo sé que siempre estamos pensando en los niños, y cuando hablamos de los niños. Y cuando algo nos preocupa, nos preocupa algo de los niños. Y no.
sea, yo necesito amar a mi esposa. Ujú. Entonces, que los problemas con los muchachos te absorban al punto que descuides tu relación matrimonial no es correcto, no es sano. Porque la Biblia no te da ese patrón, pues. ¿Sí lo ves? O sea, la Biblia le dedica muchísimo a cómo debe de ser la relación con los esposos y el 6:4 a la paternidad. Y te dice, hazle así. Ujú. Precisamente por esa razón. Entonces, Dios te dio primero y hasta la muerte a tu esposo y a tu esposa. Primero ellos y después tus hijos. Entonces, cuídense de no estar dedicados a sus hijos al punto que se descuiden ustedes. Ese es el diseño de Dios para la familia. Puede que tal vez no estemos de acuerdo, tal vez pensemos que... Pero eso es lo que Dios ha dicho. Y si no estamos de acuerdo, pues el problema está en nuestro corazón, no en la Biblia. Entonces, aquí sí, yo les animaría a pensar, ¿cuánto tiempo se dedican entre ustedes como esposos a seguir conociéndose, a seguir buscándose, a mostrarse amor, a profundizar su relación de intimidad, no necesariamente física, me explico, sino la unión entre ustedes? Porque al final tus hijos se van a ir y con quien te vas a quedar va a ser con tu cónyuge. Entonces, primero, fíjate bien lo que Dios ha diseñado para la paternidad. Número 2, procésalo en tu corazón. Número 3, enfócate en lo que en tu marido y tu esposa. Y número 4, yo te animo a pensar, que les decía, las relaciones cuando los hijos crecen cambian un poquito. Uh-huh. Entonces ya no es el mismo rol que cuando eran adolescentes. Entonces, ¿cuál es? Yo te animo a que te conviertas en un consultor. ¿Saben lo que hacen los consultores? Cuando alguna empresa tiene problemas, pues van con un consultor a que dice, oye, ayúdame. Pero el consultor no anda ahí auditando a la empresa hasta que la empresa le dice, necesito ayuda. Y el consultor no avanza y no audita toda la empresa, tal vez nomás audita cierto proceso. ¿Me explico? ¿Qué tienes que hacer? Cuando tus hijos estén adultos, necesitas convertirte en un auditor. ¿Por qué? Porque Efesios 6:4 dice, no los provoques a ira. No los provoques a ira. Yo creo que esto es un reto importante para los padres. Cuando nuestros hijos están pequeños, los corregimos constantemente. Así no, por acá, vente, hazle así, haz tu tarea así, tienes que hacer tu letra de este modo. Y ahí estamos enseñándoles y corrigiéndolos y se nos van y no corras y lo traes. Pero cuando crecen y nos queremos meter, aunque sea lo más bien intencionado del mundo, y aunque sea un consejo, se percibe como un ataque y como un entrometimiento. Y es que a veces sí, porque ya están grandes. Uh-huh. Pueden lidiar con ciertas cosas ellos solos, no son pequeños. A veces sí, puede que un padre se extralimite y se pase, porque él puede lidiar cosas solos. No les gusta que les digas, es que esto está mal. Pero es que ese es el punto. O sea, ellos están viviendo su vida ya, porque son adultos. Y nosotros los criamos para eso. Entonces, si los criamos para ser independientes y después nos metemos, pues sí es complejo, para ellos especialmente. Y como ellos ya han alcanzado cierto grado de madurez, está bien que ellos lidien con cosas solos. Está bien. A veces personas, algunos de ustedes me han dicho que yo soy bien salvaje con mis hijos porque yo los dejo que se caigan y no te pasó nada y levántate. Necesitan hacerlo. Necesitan hacerlo y hacerlo solos. Deben de aprender a vivir por su cuenta. Y a veces lo mejor que podemos hacer como papás con hijos adultos, yo todavía no llego ahí, ojalá Dios me dé gracia para hacer esto, porque a veces para mí es difícil no hacerlo, es mordernos la lengua. Puede que no estemos de acuerdo, pero sí. Y te digo eso porque cuando se aconseja sin permiso, aunque la intención no sea mala,
Los hijos perciben a veces eso como entrometimiento y ataque, no como ayuda y consejo. Entonces, no los provoques a ira. No te estoy diciendo que los trates con pincitas, sino que los dejes ser adultos. Todos los padres deben sopesar el costo de meterse en la vida de sus hijos constantemente para corregirlos y aconsejarlos sin invitación. Porque, pues, en la adultez de nuestros hijos nosotros ya no estamos a cargo. Por eso creo que el trabajo cambia de ser los que tienen el control de todo a ser los consultores, a ser los consejeros. Uh-huh. Los padres no controlan, pero siempre tienen un tapete de bienvenida en su puerta. Siempre. ¿Necesitas ayuda? Te ayudo. Ahora, si ustedes dicen, bueno, pero les quiero dar un consejo, yo te animo a hacer lo siguiente. Oye, ¿te molestaría si te doy mi consejo? Nomás que si haces esa pregunta, tienes que tener la piel bien gruesa porque puede que te la regresen y te digan, no quiero tu opinión en esto. Y ni modo. Te estoy diciendo. Pero yo digo que cuando tú ves que, bueno, pienso yo, que cuando tú ves, más bien es pregunta, si tú ves, si tú ves que ellos están en algo mal, tú sí puedes decir, ¿no? Sabes que esto está mal, que estás haciendo, esto no es así, debe de ser así. Mira. ¿No? O callarte y dejarlos que sigan en lo que está mal. Mira, leí una historia de la hija de Billy Graham. Billy Graham era un predicador así famosísimo en Estados Unidos. Esta chica se casó, tuvo 3 hijos con su esposo la engañó y se divorciaron. La hija de Billy Graham, después de un rato, pues por despecho se casó con otro hombre y sus papás le dijeron, mija, no creemos que sea la mejor decisión, no lo hagas, no tomes decisiones así de grandes con la cabeza caliente. Bueno, el punto, estoy parafraseando, el punto es que le advirtieron que no se casara con este hombre. Se casó de todos modos, a las semanas ya estaba bien arrepentida porque su esposo era abusivo y todo. Dijo, pues ¿a dónde voy? Con mis hijos. A la casa de mi papá. Y en la casa de papá, dijo, híjole, ya me las estoy oliendo que me van a decir, ándele, pero le dijimos que... Y cuando llegó a su casa, su papá le dijo, bienvenida a casa, mija. No le dijo, ándele, mire, para que se le quite, le dijimos, no. Y eso abrió la puerta para que ella apreciara mucho más la sabiduría de sus padres, que si hubiese sido de otro modo. Ahorita vamos a hablar de esto porque ahorita pareciera que estoy hablando o no he dejado claro de cuando los hijos están en casa o cuando se van. Ajá. Pero ahorita yo siento que todo esto queda mucho mejor cuando los hijos se van. Ahorita voy a dedicar un tiempito para cuando los hijos todavía están en casa, porque si ellos han decidido no irse, ellos han decidido por default estar todavía sujetos hasta cierto punto a la autoridad de ustedes. Entonces ahorita vamos a hablar de eso más profundamente, ¿sale? Pero sí, Eclesiastés 3 dice, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar. A veces es duro. Santiago 1:19 nos recuerda, todo hombre sea lento para enojarse, lento para hablar. Tenemos que aprender a guardar nuestras palabras. Entonces, pues sí. Ahora, ¿por qué actuar así? ¿Por qué de este modo, como consejeros, como consultores? Bueno, pues porque son las decisiones de ellos. O sea, ya nosotros no estamos en control de esas decisiones. Incluso si ellos son infantiles. Eso es, creo, una de las mejores cosas que podemos hacer. Dejarlos equivocarse. Yo no soy como mi tío. Mi tío es así de que, no sé cómo arreglar el carro, lo destartalo y ahorita lo arreglo. Yo soy más así que, no, primero enséñame y luego lo hago o voy y lo pago. Pero aprendes mejor
por tu experiencia. Mucho mejor. Y eres más hábil. Eso es lo que estoy intentando probar. Entonces, una manera de mostrar este respeto hacia ellos, ser consultores, ¿cómo conversas con ellos? Mira, si ya los estás sermoneando, si tu tono ya se elevó, si los estás regañando, no, yo no creo que las cosas vayan a salir bien. De hecho, mira, déjame leerte lo que dice Efesios 4:29. Búscalo ahí en tu Biblia y subráyalo, por favor. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ves? Y luego mira, dice el 31, quítense de ustedes toda la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia y toda malicia. Y sean benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Ves? Eso es lo que intentaba decir. No estoy diciendo que toleremos la maldad. Simplemente estoy abogando porque nosotros aprendamos, incluido yo, a criar a nuestros hijos de modo que cuando ellos sean adultos nosotros podamos respetar sus decisiones sin meter la nariz en todo. Porque son adultos. Y los estamos criando para eso, para que sean responsables e independientes. Entonces, pues sí. Y cuando no estés seguro de qué decir, da gracia. Dale gracia a tus hijos. Recuerda a la hija de Billy Graham que les decía ahorita. Recuerda al hijo pródigo. Ahora sí, como les decía, íbamos a hablar de los hijos cuando están en casa. ¿Cuál es el mandamiento para los muchachos? Para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Y les decía la vez pasada que hablamos de esto, el honor tiene que ver con que ellos son personas valiosas, preciosas para ti, personas que tienen un peso importante en tu vida. Aunque tengas 30 años, aunque tengas 50. Ese mandamiento persiste. Entonces, los padres deben de analizar cómo tener a los hijos en casa les ayuda a ser independientes. Es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Cómo tener a mi hijo en mi casa va a ayudarlo a él a ser una persona independiente. Porque al final eso es lo que Dios nos pide, que los criemos hacia la madurez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenerlos en la casa va a abonar? ¿Que puede abonar? Claro que puede abonar, de muchas maneras. De hecho, hoy muchos muchachos no se van de su casa porque están esperando a casarse o porque las rentas están muy altas o por la seguridad, especialmente cuando son niñas y no se han casado, que se vayan a vivir a un lado solas, pues es un poco peligroso y nos preocupa. Pero yo también sé que y lo sé por experiencia, que es mucho más fácil quedarse en la casa de papá y mamá. Mucho más fácil porque no pagas renta, tienes muchas comodidades que de otro modo no tendrías. En ese sentido, yo creo que los muchachos por eso no han salido de casa, especialmente en México y en nuestra ciudad. Porque está complicada la cosa económicamente o porque no se han casado o por inseguridad, especialmente las muchachas. Pero de todos modos, nosotros tenemos que guiarlos hacia la independencia. Ahora, respecto a los muchachos, no es justo que los hijos adultos estén en casa de papá disfrutando todas las comodidades que eso implica y sin que se les diga nada porque ya son adultos. Y ya nadie se puede meter en su vida. Eso no honra a nuestros padres. Ven como les decía que no hay como un mandamiento específico, pero sí hay algo que nos ayuda a crear un marco. Sea cual sea la razón por la que ellos están quedándose en casa, ellos deben de permanecer hasta cierto punto bajo la autoridad de sus padres. Porque ya sea por decisión, por elección que dicen yo no me quiero ir, o porque hay circunstancias que están impidiendo eso, ellos todavía están ahí.
y no son independientes. Ahora, no se les trata como niños, es verdad, pero se debe de entender, y creo que todos los que somos adultos entendemos eso, que ni siquiera en un Airbnb o en un hotel haces lo que se te da la gana. Si tú llegas a romper algo, lo pagas. Uh-huh. Hay reglas para rentar un lugar. Ni siquiera en un hotel te van a dejar hacer lo que tú quieras. Hay cierto punto donde tiene que haber reglas sí o sí. Pues mucho menos en la casa de tus papás, los papás que Dios te ha llamado a honrar. Entonces, ¿qué sí pueden hacer? Bueno, tienen que buscar ambos la manera de no exasperar a los hijos, pero también honrar a los padres. Y hablarlo como personas adultas. Hablarlo como personas adultas. Uh-huh. Eso yo creo que lo mejor que podrían hacer dos adultos. Y si nuestra relación ha cambiado de hijo pequeño a papá a adulto a adulto, entonces lo mejor que pueden hacer es trabajar juntos en mantener ese equilibrio del sometimiento y la no exasperación. Entonces, esto que les voy a decir ahorita ya es sometido, ¿ok? Sometido significa, si lo quieren tomar, está bien, si no, tírenme al león, ¿ok? Porque estas simplemente son recomendaciones. Lo que yo les quisiera recomendar es negocien los límites con sus hijos. Negocienlos. Pero también háganlos responsables de cumplirlos. Porque eso es lo que hacen los adultos responsables, cumplen sus compromisos. Sí, está bien, lo negociamos, pero los cumples. Y expresa tus expectativas claramente. Exprésales tus expectativas y las consecuencias que va a haber si no se cumplen. ¿Cuáles podrían ser algunas de tus expectativas? No, pues tienes que tener trabajo. O sea, sí o sí. Tienes que tener trabajo. Sé productivo. ¿Qué significa ser productivo para ti? Pues que vas a ayudar a lavar el patio o pues, esto. Aparte de lo tuyo. O sea, tu ropa, tu comida, eso es tuyo. Aparte porque vives aquí y todos cooperamos aquí, tú vas a hacer ABC. Tienes que ser productivo. También podrías decir, mira, en la casa se honran estos estándares morales. Uh-huh. En esta casa no hacemos esto, en esta casa no hacemos esto, en esta casa no hacemos esto. Esta es la moralidad que hay aquí. Esto es lo que hacemos nosotros como matrimonio, lo que te hemos enseñado. También podría ser una expectativa que nuestro hijo sea económicamente responsable. Uh-huh. Si no es completamente autosuficiente, porque es difícil ser completamente autosuficiente cuando te acabas de graduar, yo lo sé, muy difícil, y todavía más si no te has graduado. Está bien, pero sí que seas económicamente responsable. Uh-huh. No se vale no tener para tus propias cosas o que los papás absorban los costos de la vida normal de su hijo si él se gasta todo su dinero en juegos y cosas así, ¿me explico? Entonces tiene que ser económicamente responsable. Que también participe en las dinámicas familiares. ¿Cómo qué? ¿Cómo limpiar? ¿Cómo hablar con nosotros? Ahora con que tenemos teléfono y computadora y tele en cada cuarto, ya cada quien se encierra y esa tal vez no sería una opción. Tal vez vente, come con nosotros, habla con nosotros. Y también tal vez poner ciertas expectativas con tiempo. Bueno, papá, yo quisiera comprarme un carro en, no sé, un tiempo. ¿Cuándo? Uh-huh. ¿Cuándo lo vas a hacer? Para que él pueda ser independiente. Uh-huh. O, ¿sabes qué? Yo quiero mudarme. ¿Cuándo? Uh-huh. Cosas así. Ahora, les decía, está bueno ser claro con eso y esa es una recomendación nada más, pero sí hacerlos responsables de cumplir. ¿Y qué si no cumplen? Porque, o sea, pues es mi casa y no es una locura poner mis expectativas en mi propia casa, a menos que a alguno de ustedes les parezca una locura. Si les parece una locura, quédense 5 minutos después, tenemos que platicar. Pero si no, pues es tu casa. Uh-huh. Entonces,
¿Qué consecuencias va a pasar? Bueno, yo estaba leyendo esto y se los comparto. La estadía es gratis mientras seas proactivo y responsablemente y económicamente responsable. No pagas nada. Si no es así, dice alguien, escribió en un libro muy bueno, pues hay alquiler. Si tú no eres económicamente responsable, pues tienes que aprender a ser económicamente responsable. No puedes estar gastando tu dinero en chocolates todo el tiempo. Recuerdo la historia de un amigo que le estaba diciendo a uno de sus hijos, se acaba de comprar un carro, ponle seguro al carro, ponle seguro al carro, ponle seguro al carro. No se lo ponía, no se lo ponía, no se lo ponía. Y le dijo, mira, necesitamos hablar. Dijo, mira, yo entiendo que tengas tu carro, que tienes tus gastos y lo que quieras. Está bien. Nomás quiero decirte una cosa. Si tú llegas a chocar y te llevan a la cárcel, no te voy a sacar. No voy a gastar dinero que es para tu mamá, para tus hermanos, porque tú fuiste irresponsable. Por favor, sácale el seguro al carro. Si no se lo quiere sacar, está bien. Nomás estoy diciendo las cosas que van a pasar. Oh, es horrible ese hombre. Qué malo porque no cuida a su hijo. Qué malo porque no lo entiende. Yo no lo creo. Pero eso es algo que es difícil de hacer, pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque si no va a haber muchos problemas. Siempre que nosotros nos desviamos del diseño de Dios para la familia, siempre algo sucede. Entonces, ayúdalos. Ahora, otro que escribió este señor acerca de las consecuencias es, si no quieres honrar los estándares morales de la casa, te puedes ir. O sea, múdate. Yo no puedo controlar lo que haces cuando yo no te veo. Pero mientras estás en mi casa, pues tú tienes que hacer esto. Fin. Tú vas a decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque 1 Corintios 13:5 dice que el amor no hace nada indebido. Entonces, no, hijo, porque te amamos en esta casa, vamos a obedecer estos estándares, especialmente los estándares que Dios ha puesto en su palabra, y así va a ser. Si no lo quieres seguir, pues tú puedes mudarte cuando quieras. Pero mientras estés aquí, esto va a ser así. Otra expectativa, con consecuencia, esperamos que cumplas lo que tienes que hacer en tiempo y modo. O sea, si tiene que ser proactivo en la casa, tú lavas los trastes después de cada cena. Incluso si él llegara o ella llegaran después de tener un matrimonio complejo, oye, nos podemos quedar un rato en tu casa, ¿está bien? Pasan los ratos, ya se terminó de asentar, oye, te toca lavar los trastes después de la cena. Así es, por ahora. Sí, yo espero que hagas eso bien y a tiempo. Si no es así, pues entendemos pues, que estás listo para mudarte, que estás listo para tener tus propias reglas y tú mismo pues sustentar tu propia casa. Entonces, tal vez podrían decir los hijos, nah, pues es que no te pases. A lo mejor es mucha... O sea, yo le diría esto, y una vez se lo dije a una jovencita que quiero mucho. Me decía, es que mis papás me tratan como si estuviera chiquita. Digo, pues no te comportes como si estuvieras chiquita. O sea, si todavía te tienen que andar dando carrilla con los trastes y te estás poniendo tu mala cara, aunque estás viviendo ahí, no estás pagando renta, pues sí, no te pases. Entonces, la expectativa y la consecuencia es, esperamos que cumplas con lo que tienes que hacer a tiempo y de buen modo. Si no es así, porque estar peleando con nuestros hijos por los trastes, con nuestros hijos adultos, pues como que ya no va, ya no es de adultos, pues. Si no lo quieres hacer, pues está bien, no lo hagas. Tus padres
yo creo que si el mandamiento es honrar a nuestros padres no tienen que estar detrás de nosotros todo el tiempo diciéndonos lo que tenemos que hacer y amenazándonos por no cumplir nuestra palabra. No es de adultos eso. Si no queremos que ellos nos estén diciendo algo, pues no les demos razones, especialmente cuando vivimos con ellos. Como dije, esto simplemente son recomendaciones. Ustedes pueden tomarlas o no, pero yo no creo que sean descabelladas. Como les dije, no hay un mandamiento como específico de que así debe de ser, pero yo creo que cuidando, que nosotros sí estemos criando a nuestros hijos responsablemente, que entendamos lo que es la crianza, lo que Dios nos ha llamado, que nosotros cuidemos nuestro matrimonio, que nosotros seamos responsables y que nosotros poniendo expectativas claras, nosotros podamos tener una relación correcta con nuestros hijos, una relación que honre a Dios, especialmente cuando son adultos y ya pues siguen estando con nosotros.